de alguna autoridad del gobierno, de Massa, ¿estaban avisados de que este entendimiento estaba cerca o los tomó de sorpresa? No recibimos ningún adelanto. Yo ninguna comunicación de ningún tipo, pero nadie dijo en la mesa de Juntos por el Cambio que alguien lo había llamado, ¿no? Así que eso puedo adelantar que no ha sido así, ¿no? Ahora, la zozobra que crean es innecesaria, porque ¿qué sentido tenía llegar a un acuerdo el día del vencimiento, ¿no? Es decir, la verdad es que no puedo creerlo, yo, el nivel de improvisación que tiene el gobierno al respecto en su relación con organismos internacionales, en su política exterior, en su relación con Estados Unidos, en su relación con Rusia, con China, en sus vínculos con Nicaragua, con Cuba. O sea, hay un nivel de improvisación que no se condice con lo que debiera ser un gobierno serio, ¿no? Loser, le quería preguntar por lo técnico también, para aportar a la mirada de Cornejo, por supuesto. Aquí está Fernando Iglesias, con quien vamos a conversar ahora, desde lo político también. Si finalmente aquello que usted pronosticó se cumple porque el fondo quería acordar finalmente, más que una virtud del gobierno. Bueno, primero que estoy muy de acuerdo con lo que dijo el señor Cornejo, totalmente. Segundo, esto es por los dos lados. El fondo quería acordar, el fondo estaba siendo apretado, la comunidad de naciones, 190 países que conforman la cooperativa del fondo, querían hacerlo, pasando por Estados Unidos y China. Rusia es menos importante porque no tiene plata. Pero en la Argentina yo creo que el ministro, a pesar de lo que haya sido su retórica interna, él tiene muy en claro qué es lo que hay que hacer. O sea, yo puedo criticarlo, puedo decir, no me gusta lo que dice el señor Stiglitz, claro, bla, 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 pero estamos hablando de un economista serio, golpeado por la realidad política de la coalición. Loser, Cornejo, vamos a darle lo que decía sobre el Fondo Monetario Internacional el ministro Guzmán. Escúchenlo. Todos los indicadores económicos y sociales se deterioraron y el propio Fondo Monetario Internacional, en la evaluación que hace algunas semanas publicó sobre tal programa, reconoció que el programa falló, que el programa no logró alcanzar ninguno de los objetivos que se había planteado, tanto en la esfera económica como en la esfera social y en la financiera. Y que ese dinero se utilizó principalmente para, por un lado, financiar la salida de capitales de la Argentina y, por el otro lado, pagar deuda que estaba en situación de insostenibilidad a acreedores externos. Y nos dejó en una situación realmente muy difícil, con una carga de deuda aplastante para las posibilidades de desarrollo de la República Argentina. ¿Hay un pero Macri, Cornejo, ahí en la expresión de Guzmán, según lo que él señala, dijo el Fondo Monetario Internacional? Sí, por supuesto. Sí. Claro. Si este entendimiento se transforma en un acuerdo, si está aprobado por el Frente de Todos, y si además de estar aprobado por el Frente de Todos, luego lo aprueba el Congreso, ¿qué pasa si el próximo gobierno es de Juntos por el Cambio y este entendimiento tiene pateado para adelante los vencimientos de capital e intereses de los bonistas en el 2024? El próximo gobierno va a tener que hacerse cargo de capital e intereses, claro, de vencimientos más fuertes del 2024. En el 2026 va a haber una exigencia del fondo de alrededor de 20.000 millones de dólares, todos de una sola vez. Si todas esas cosas ocurren, ¿qué se va a seguir diciendo? Pero el problema es de Macri. Es decir, eso ya es, la verdad es hartante esta situación. Nosotros tenemos un problema estructural
que tiene que ver con los déficits recurrentes que se cubren con emisión y deuda, o con emisión más deuda. Y ese déficit recurrente genera fuga de capitales, genera un montón de cosas, por supuesto, una serie de distorsiones, pero básicamente deprecia nuestra moneda y nos mete en un circuito vicioso del cual no podemos salir, en el cual no estamos creciendo hace más de 11, 12 años. Genuinamente creciendo. Sí. Pero el punto es que el relato ya no se puede sostener, no pueden sostener más el relato, y hay que cortar por sano esto. Es decir, hay 18 años en la Argentina, de los últimos 18 años, el kirchnerismo ha gobernado 14. Claro. Y quiere hacer cargo los 4 únicos años que no gobernó de todos los fracasos de la Argentina. La verdad que la Argentina viene de fracasos recurrentes de hace bastantes años. Loser, acá se comenta que fue el presidente Biden el que destrabó políticamente este posible acuerdo. ¿Esto es así? ¿Qué información tiene usted? Yo tengo información muy de segunda mano, pero tengo entendido que los Estados Unidos, no a nivel técnico, sino a nivel político, dijeron no queremos tener problemas en América Latina, queremos solucionar esto, no queremos que el fondo se debilite. En el fondo tenemos un acuerdo más o menos razonable con los países europeos, con la China, así que saquémonos este tema de encima y no escuchemos demasiado a las declaraciones, digamos, políticas incorrectas, entre comillas. Iglesias, ¿su mirada? Mi mirada es que realmente no me parece que Guzmán sea un técnico consistente. Un técnico consistente no se quejaría del país que recibieron. Yo le voy a tomar... Lo llamaron tierra arrasada. Lo dijo Cristina, lo dijo Kicillof, lo dijo Alberto. Nos dejaron tierra arrasada. Y Guzmán se queja del país que recibieron. Yo le voy a proponer un desafío al ministro Guzmán, que devuelva en el 2023 la tierra arrasada que recibieron. Para lograrlo, perdón, porque para no errarle a las cifras, ¿no? Sí. Tienen que bajar el déficit primario, que es del 3,3% al 0,4%, ministro. Al 0,4%. La deuda pública, 50.000 millones de dólares menos tienen que dejar. Las reservas netas del Central eran más de 11.000 millones de dólares. Hoy no llegan a los 2.000. Tienen que poner 9.000 millones de dólares más de reservas netas. Las LELIC las triplicaron, ministro. Las tienen que bajar a una tercera parte. ¿Se acuerda que le iban a pagar a los jubilados 20% de aumento con los LELIC? No les pagaron, dicen ahora que no van a tocar a los jubilados, ya los tocaron. Y además triplicaron las LELIC, tienen que bajarla a un tercio. El dólar valía 78 dólares. Yo no digo que vuelvan a 78 pesos valía el dólar en diciembre. Yo no digo que volvamos a los 78, sería irrazonable de mi parte, pero sería bueno, dado que estamos con el gobierno del primer trabajador que defiende la justicia social, que, por ejemplo, el salario mínimo vuelva a valer, como valía, 252 dólares. Hoy vale 150, ministro. El salario mínimo, 150 dólares. 150 dólares y 194 dólares valía en aquel momento la jubilación mínima, hoy vale 132. Así que, ministro, por favor, ya que era tan mala y los índices económicos eran tan malos en la tierra arrasada, por favor, en 2 años devuélvanos la tierra arrasada, porque la verdad es que nosotros, además de, entre otras cosas, había una baja monstruosa de la emisión que le permitió durante 2 años, los de la pandemia, darle a la maquinita sin caer en la hiper, y además tuvieron un viento de cola formidable el año pasado, ministro, 13.000 millones de dólares, que ¿sabe de dónde vinieron? Vinieron del esfuerzo del sector agropecuario y la suba de los precios globales de las commodities. Odian la globalización, odian el sector agropecuario, pero de ahí la plata la agarraron, y 4.000 millones de dólares más que vinieron de derechos especiales de giro del odiado FMI. Así que me gustaría mucho, ministro, le repito, que nos devuelvan la tierra arrasada, que el próximo gobierno, seamos nosotros, o sean ustedes, o los que sean, reciba una tierra arrasada como las que recibieron ustedes. Claudio Loser está levantando la mano, adelante. Con permiso. Adelante, adelante. Adelante, Loser. Sí, quiero decir lo siguiente, me voy a poner histórico. El gobierno kirchnerista, no Néstor Kirchner, pero desde el 2008 hasta el 2015 se perdieron
como 25.000 millones de dólares de reservas que se habían acumulado cuando había viento de cola. Y si uno mira la deuda pública neta de reservas y todas esas cosas, empezó en el 2000, más o menos en el 2010. O sea, acá no pueden decir de tierra arrasada. La tierra arrasada empezó mucho antes de lo que dicen. Y no estoy tratando de tomar partido, lo único que estoy haciendo es dando números aburridos. ¿Cornejo? Se mutió, pero estamos... Ahora sí, ahora sí. No, ratifico lo que dice Claudio, y las cifras son categóricas de Iglesias, ¿no? Es decir, los números deberían hablar en este país por sí solo. El problema es que el relato termina imponiéndose, ¿no? Claro. Hoy han hecho una comunicación, un éxito de acuerdo, porque en el día que vencía que debían pagar y que iban a pagar de todas maneras, ¿no? Creo que ya salió el pago incluso, sí. Incluso, exacto. Entonces me parece que hay que poner el punto en los hechos. Y los hechos es que el país tiene un deterioro social y económico muy fuerte y que no sale con relatos, sino con decisiones concretas de cambios, de orientación, de credibilidad del gobierno, de reglas claras de juego, de una relación con el mundo razonable. Bueno, una serie de cuestiones que el gobierno no está haciendo. Repasamos lo que va a decir el comunicado Juntos por el Cambio. Cornejo, si es tan amable, y le agradecemos el anticipo aquí en La Nación Más. Bueno, básicamente lo que va a decir es que preferimos siempre este entendimiento, pero que su letra chica no la conocemos en detalle, y que luego veremos en el Congreso exactamente su aprobación o no, que nos importa mucho qué opina el Frente de Todos en su conjunto también, ¿no? Es decir, que es un acuerdo condicional a la presentación del proyecto o del programa en el Congreso. Sería así. Exacto, y además no sé, y básicamente lo que va a decir es que se ha mostrado un camino, pero no cómo se llega a objetivos, pero no cómo se llegan a esos objetivos, ¿no? Así que veremos esa letra chica para tener una opinión mucho más definitiva, y por supuesto preferimos esto que las amenazas de default anteriores. Claro. Si son tan gentiles de esperar un instante, tenemos una información urgente. Tengo que salir. Acaba de publicarse el comunicado de la coalición de Juntos por el Cambio. Recién Alfredo Cornejo anticipaba los detalles de este comunicado que acaba de salir sobre el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Juntos por el Cambio considera positivo este primer entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, que evita así un costoso default. Es un primer paso para no seguir sembrando incertidumbre en la sociedad. Aguardaremos la continuidad de las negociaciones que deriven en detalle de un acuerdo definitivo que luego será evaluado en el Congreso, tal como establece la ley que todos hemos aprobado. Allí está, con fecha por supuesto de hoy, el comunicado de Juntos por el Cambio. Recién Alfredo Cornejo, entiendo que tenía que seguir trabajando, nos anticipaba, Clara, ¿sí?, parte de lo que ahora está formalizado en este contacto. Alfredo, sigue ahí. Le agradecemos su último aporte sobre esto que usted anticipó. Gracias. Muchísimas gracias. Claudio, bueno, yo también.
Es correcto lo Les que dice... agradezco muchísimo. No, gracias, gracias, Claudio. Muchísimas Claudio. gracias. Bueno, la mirada política, Fernando Iglesias, ¿de acuerdo con el acuerdo o con lo que se señala en el comunicado de Juntos por el Cambio respecto del acuerdo? No, bueno, siempre es mejor evitar el default y la locura de los últimos días. A todos nos alarmó, ¿no? Realmente estábamos jugando en el precipicio y con voceros importantes. Le digo, ni Leopoldo Moró, ni la diputada Vallejos, ni Lozano salen a hablar sin autorización del Instituto Patria. Así que cuando ellos empezaron con este discurso, y todos, los mercados también, todo el mundo se asustó y pensó que íbamos directo a un default. Por supuesto, es mejor estar en la sartén que estar en el fuego, pero estamos en la sartén. Y lo que no se ve, digo, todo esto es patético. Primero es patético que hayan llevado la situación a una situación de tensión así. Todo el mundo sabe que en el medio de la pandemia ellos tenían todas las condiciones, porque el fondo de ninguna manera hubiera dejado caer una negociación con un país en el medio de la pandemia. Podían haberlo cerrado antes. Ahora, Fernando, ¿por qué crees que no lo hicieron? ¿La tensión esta entre Alberto y Cristina? Porque es la forma de razonar que tienen ellos. Esta es una parte de lo peor de la sociedad argentina que el kirchnerismo y el peronismo encarnan muy bien. Esta cosa de locura. Yo creo que han jugado hasta el último momento con esta idea del policía bueno y el policía malo. Ah, ¿no? muchos señalaban eso. Pero vos fijate que mandan la plata del pago de hoy después de que logran un cierto entendimiento con el fondo. Claro. Está claro que lo hicieron como un apriete. Ahora, como hicieron tantas cosas con el fondo, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando nosotros estábamos en el final de nuestro gobierno en serias dificultades, vino una misión del fondo y Alberto se reunió con Alberto y Alberto salió de ahí diciendo que el fondo pedía adelantamiento de las elecciones porque había vacío de poder. Y el propio fondo lo tuvo que desmentir a las 4 de la mañana de Washington. Ahora, ellos creen que toda esta forma de tratarnos, que es lamentablemente lo que gran parte de la Argentina usamos entre nosotros, son normales en el mundo. Y no son normales en el mundo y tienen consecuencias. Porque después tenés que sentarte de nuevo a negociar con el fondo después de pegarle la apretada. Y no es gratis. Entonces, todo esto es una locura. Hay una falta de planificación. Ahora, déjame llamar la atención sobre otro tema. Nuestro presidente está yendo a Rusia en un momento en donde de Estados Unidos y de otras están anunciando la posibilidad de una invasión de Ucrania. Sí, y están bajando el pulgar a Rusia, ¿no? ¿Es necesario realmente? Me parece que el nivel de improvisación que lo marcó muy bien Loser y Cornejo, y de locura, ¿no? De creer que todo se maneja como si fuéramos los capangas del barrio, y a todos los vamos a prepotear, y a todos los vamos a apretar. La verdad que no corresponde y tiene costos que pagamos, porque, mirá, yo siempre recuerdo esto, ellos hablan de una deuda impagable, ¿sí? Sí. El día antes de las PASO 2019, ese país que todavía tenía muchas posibilidades de caer en el cuarto gobierno peronista kirchnerista. El riesgo país estaba en 971 puntos. 3 días después de los 16 puntos que nos sacaron en las PASO, estaba en 1957. Claro, porque si es el acuerdo, eso lo que el mundo, lo que la gente rechaza. Si el acuerdo o la intención estaba desde antes, ¿para qué llegar a este extremo? ¿Para una utilización política ahora frente a la agenda que viene del gobierno? Porque tienen la prioridad del relato, no son otra cosa que la prioridad del relato. Y voluntariamente destruyen el discurso público y el debate público porque no tienen razones. ¿Cómo puede decir el peronismo otra vez que vienen a solucionar los problemas que dejaron los demás? Lo marca bien Cornejo. ¿Cuántos años pasaron desde el 2001? Desde acá, desde el 2002 para acá, pasaron 19 años. Gobernaron 15 ellos, 4 un gobierno no peronista. ¿Alguien puede creer que la responsabilidad sea de ese gobierno? Y sin embargo lo dicen. Se quejan, por ejemplo, del FMI. ¿Vos sabés cuál es el único gobierno que volteó el FMI? El único gobierno argentino. No fue un gobierno peronista, fue el de la Rúa. Claro. El gobierno de la Rúa se cae cuando a inicios de diciembre del 2001 el Fondo Monetario Internacional no manda 1.260 millones de dólares que tenía que mandar como parte del acuerdo que habían anunciado y decide no mandarlo porque no habían cerrado el déficit fiscal. A partir de ahí empieza toda la secuencia, corralito, saqueos, derrocamiento de la Rúa, todo Fondo Monetario Internacional. Y sin embargo se siguen presentando como las víctimas de los organismos multilaterales de crédito, que otra vez les han tirado un salvavidas. Fernando, ¿vos crees que se han repartido los roles? Es decir, mientras el presidente
negociaba Cristina Fernández de Kirchner, no sé, allá en Honduras tenía otro discurso para atender el frente interno. ¿Crees que se complementan, que venció un sector sobre otro? Bueno, a ver, esto fue la estrategia electoral que ellos tienen y ellos miran siempre como prioridad la estrategia electoral. Cuando están calculando el plan, es decir, una cosa vergonzosa, por ejemplo, es que recién ahora vienen con un plan económico. O sea, ahora dicen, ahora vamos a traer un plan económico. Hace 2 años que están gobernando. Claro. ¿Por qué? Bueno. Porque lo que están mirando son las prioridades electorales. Y ellos ganaron las elecciones con una fórmula excelente para ganar elecciones y pésima para gobernar. Que es, Cristina les habla a los ultras, a los gurkas, y Alberto posa de moderado. Algunos decían que iba a ser el nuevo Menem, que era muy razonable y no sé qué. Bueno, le hablaron a 2 públicos distintos. Eso está muy bien, si vos querés sumar votos, después tenés que gobernar. Y la verdad es que el gobierno ha sido un desastre, que se ha salvado. Ahora, muchos dicen que Cristina dividió la cartera de la justicia. De hecho, el cambio de Marcela Lozardo por Martín Soria habla de ir hacia un extremo. La marcha que se viene justamente la semana que viene contra la Corte Suprema. Y esa es la ocupación principal de Cristina. Ahora, Guzmán, en vez de ir al Congreso el día en que estaba anunciado que iba a visitar y a dar explicaciones del presunto acuerdo, de la carta de intención, va a la casa de Cristina. Es decir, de algún modo todo se reduce a si Cristina sube o baja el pulgar o no. Yo creo que el centro del poder sigue siendo Cristina, que tiene poder de veto, y que lo que está haciendo es una maniobra. Yo le reconozco muy poca inteligencia a Cristina, pero hay una que sí tiene, que es esa inteligencia política. Lo que colocó fue un mascarón de proa que cerrara cosas que ella no podía cerrar. Es decir, esto de hoy sería impensable con Cristina presidenta, probablemente. Sería inaceptable por su propio 20% que tendrá o 30% de caudal político, y por lo tanto lo que pone es un mascarón que es Alberto, que es el que se encarga de pagar los costos, mientras ella maneja la agenda, el resto de la agenda, por supuesto con capacidad de veto. Y todavía hay que ver cómo evoluciona todo esto, porque hay que ver, ¿no? ¿Qué es lo que dice este acuerdo? La verdad que no está para nada claro, ¿no? Ahora volvemos con el tema judicial. La semana que viene marcha una parte del gobierno en contra de la Corte Suprema de Justicia, pero ahora tenemos información urgente. La información la trae Brenda Salva. Detuvieron en las últimas horas a la banda que robó a Andriani el domingo pasado en su estancia en San Pedro. Después de un extenso allanamiento de 7 propiedades, 100 efectivos policiales desplegados en San Pedro llegaron a dar con el paradero de los integrantes de esta banda, de este comando que robaron pertenencias, dinero en efectivo y documentación al empresario Andriani el domingo pasado. Estas personas, 8 detenidos, en el día de la fecha estarían siendo indagados por la fiscal Viviani de allí de San Pedro, pero el detalle, Hugo, que te voy a dar es sorprendente porque